El día de hoy quiero hablarles de un matrimonio que nos lo propone la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, como el modelo de los matrimonios. Me refiero al matrimonio de Sara y Abraham, de Abraham y Sara. Cada matrimonio tiene sus propias peculiaridades. Están conformados por dos personas diferentes a todos los demás. Entonces, bajo las cuatro paredes de un hogar, hay una legislación que vale solo para el matrimonio en cuestión, casa de dos. Pero hay aspectos que sí pueden ser comunes a todos nosotros los casados, y de eso vamos a hablar en este tema, tomando como ejemplo imitar a un matrimonio que históricamente vivió y tuvo todos los problemas que todos los casados tenemos, pero que la Biblia nos lo presenta como modelo de matrimonio. Me refiero a la pareja formada por Abraham y Sara. Parece mentira, pero cuando el apóstol San Pablo pone a Abraham como modelo, lo pone como modelo de fe. Pero ¿en qué consistió su fe? San Pablo nos lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 4, versos del 18 al 25. Abraham creyó contra toda esperanza que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido, así será tu descendencia. Y no decayó en su fe al ver que su cuerpo estaba sin vigor, tenía casi 100 años, y que Sara ya no podía concebir. Tampoco dudó por falta de fe ante la promesa de Dios. Al contrario, se afianzó en su fe dando así gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, lo cual le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros, que obtendremos la salvación si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Bueno, pues entonces ahí ya nos está diciendo San Pablo en qué consistió la fe de Abraham. O sea, consistió en haber creído en que su matrimonio aparentemente estéril podía ser fecundo. En eso consistió, y lo dice la Escritura bien claro. Él se veía a sí mismo ante las promesas de Dios y se veía viejo y se veía sin vigor. Veía a Sara, ya vieja, estéril, anciana. Sin embargo, siguió creyendo que esa pareja, que aparentemente era estéril, podía ser fecunda. Cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, sin duda debió pensar Abraham al ver a Sara, su mujer, ya anciana, aunque a nivel humano esto no es posible. Dios tiene un plan y lo mismo debió pensar Sara. A veces también nuestros matrimonios son aparentemente estériles en obras que nos unifiquen, que nos armonicen, que nos hagan perseverar en ese interés mutuo. Y parece que la suerte ya está perdida. O sea, como que si estuvimos enamorados, lo estuvimos ya hace mucho. Y aquí hay que ver entonces cómo Abraham y Sara no dudaron, esperaron contra toda esperanza, cuando aparentemente nada hablaba de que podían tener un hijo. Él sin vigor, ella estéril, y sin embargo, miren cómo Dios cumplió su promesa.
A nosotros el día de nuestro matrimonio nos dijo el Señor, ustedes van a ser felices. Y uno mira a la otra persona y ya pasados los días dice que yo iba a ser feliz con esta persona, así como es. Y si tú crees que con esa pareja puedes serlo, entonces estás haciendo tu acto de fe. Abraham creyó en la fecundidad de un matrimonio que aparentemente ya no podía esperar nada de ellos. Sara, por su lado, si ustedes recuerdan cuando leímos en una de las pláticas que leí la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3 se presenta a Sara como modelo de las mujeres de fe. Capítulo 3, versos del 1 al 6. Dice que las esposas obedezcan respetuosamente a sus maridos para que si algunos son reacios al mensaje de salvación, puedan ser conquistados no con palabras, sino por el comportamiento de sus esposas, al contemplar su conducta irreprochable y respetuosa. No se preocupen por el adorno exterior, peinados, alhajas de oro, vestidos elegantes, sino por el interior, el del corazón humano, el adorno imperecedero de un espíritu apacible y sereno. Esa es la verdadera belleza a los ojos de Dios, porque así se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que tenían puesta su esperanza en Dios, obedeciendo respetuosamente a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham llamándolo Señor. Ustedes serán como ella si hacen el bien sin dejarse atemorizar por nada. Pues ahí está entonces también cómo estaba sujeta Sara a su marido, venerándolo y llamándole respetuosamente Señor. Pues ahí dice, así se adornaban en otro tiempo las mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham llamándole Señor. De ellas se hacen hijas cuando obran sin tener ningún temor. O sea que las mujeres creyentes se convierten en hijas de Sara cuando logran una buena relación con su esposo. Miren qué interesante. Cómo Abraham y Sara son propuestos como modelo de fe en su matrimonio, como un modelo de felicidad y de encuentro, de armonía. Hay un dato en la Biblia que impresiona mucho cuando lo leemos. Es el que está en el Génesis 25, 7 y siguientes. Abraham vivió 175 años. Después expiró, murió en una buena vejez, colmado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo enterraron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Sohar, elitita, enfrente de Mambré, en el campo que compró a los hititas. En él fueron enterrados Abraham y su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, que se quedó a vivir junto al pozo de la Jai Roi. Bueno, pues aquí, si se fijan, dice, estos fueron los días de Abraham. 175 años expiró, pues Abraham y murió en buena ancianidad, viejo, lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Suar elitita, enfrente de Mambré, en la finca que Abraham había comprado a los hijos de él. Ahí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Miren, esto que acabamos de leer y que quise repetir es impresionante
por lo que les voy a decir. Había muerto antes Abraham, antes de muerto, había comprado un terreno para sepultar a Sara, su mujer, y para ser sepultado él mismo. O sea, Sara murió antes que Abraham. Y acuérdense que cuando Abraham murió, sus dos hijos que tenía, Ismael e Isaac, no se les olvide que eran hijos de diferente madre. Recuerden que Ismael era hijo de una esclava que se llamaba Agar, e Isaac hijo de Sara, pero los dos se pusieron de acuerdo para enterrar a Abraham junto a Sara. Ismael no reclamó que entierren a mi madre Agar al lado de mi padre Abraham. No, los dos se pusieron de acuerdo para enterrar a Abraham junto a Sara. Y para los que conocen la historia de Abraham saben que aparte de Agar y Sara tuvo otra esposa más. Sin embargo, los hijos de Abraham determinaron que Abraham tenía que estar sepultado con Sara. Ahí sí, como dice la canción, que nos entierren juntos y en la misma tumba. ¿Qué admiraban los hijos de ese matrimonio? ¿Cómo vivió esa pareja? ¿Qué afectos de la vida desarrollaron? ¿Cómo fue que ellos llegaron a ser propuestos como modelo? ¿Cómo fue que ellos lograron que sus hijos quisieran verlos juntos hasta en la tumba? Y no era nada sencillo, no crean que como no había otro cementerio y vivían en el mismo pueblo, pues no quedó más remedio que enterrarlos ahí. No, no, no. Ellos acuérdense que eran nómadas. Iban caminando con su casa en la espalda, donde se cansaban ahí, montaban su tienda. Entonces no estaban arraigados a un solo sitio. Sara se había quedado enterrada hacía varios años y ellos habían continuado su peregrinaje. Y si vemos los mapas de los lugares que menciona la escritura, ellos tuvieron que hacer un recorrido de muchísimos kilómetros llevando el cadáver de Abraham solo para enterrarlo donde estaba Sara. Esto es, si se fijan, impactante, emocionante. Ir recorriendo el desierto con un cadáver, nada más para verlo junto a la que fue una mujer ejemplar que lo pudo y lo supo respetar. Qué hermoso, pero lo estaban haciendo hijos de diferentes esposas, como se dieron cuenta. Impresionante. Bueno, pues, y todavía en la actualidad, cuando se visita Tierra Santa, se puede visitar la tumba de Abraham y Sara, y se quedaron juntos para ser testimonios para todas las generaciones venideras que quieran llegar llegar unidos hasta el fin. Pero fueron un matrimonio no de extraterrestres, sino un matrimonio igual que ustedes y que yo, que enfrentaron los mismos problemas de entendimiento y de desacuerdos y de desilusiones y de todo lo que vive un matrimonio. Por eso vamos a ver qué hicieron Abraham y Sara para resolverlos y así nosotros, conforme a este modelo, guiar nuestras vidas. Pues miren, para esto vamos a hacer una especie de dinámica. Yo voy a mencionar varios puntos y ustedes van a responder en cada punto qué cosa debo mejorar con mi cónyuge. O sea, meditar sacándole provecho a la palabra de Dios que vamos a ir leyendo. No es solo escuchar, sino escuchar diciendo qué me está diciendo a mí esa palabra y qué cambios debo de hacer conforme a lo que me dice. Vamos meditando diversos pasajes de la Escritura, concretamente el Génesis 12:1.
Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. O sea, deja a tus parientes, a la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. O sea, agarra a tu mujer y vete al lugar que yo te mande, al horizonte, camina una nueva vida, no estés ahí bajo las faldas del papá de la mamá. Casa dos, casa de dos. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Lo vamos a ir viendo paso a paso. En el versículo 5 del mismo capítulo 12, miren lo que dice. Tomó consigo a su mujer Sara y a su sobrino Lot con todos sus bienes y los esclavos que tenían en Harán, y se pusieron en camino hacia la tierra de Canaán. O sea, hizo caso, pues, al Señor tal como se lo solicitó. Bueno, esto fue básico para este matrimonio. Vete de tu tierra, de tu patria y de tu parentela. Y Abraham tomó de la mano a Sara y ella la de Abraham y se fueron los dos para emprender el camino que Dios les iba a indicar. Una de las cosas que más destruye a los matrimonios es la injerencia familiar. Algunas veces por falta de independencia económica, le ha tocado a algunas parejas empezar su vida en alguna habitación de la casa de su padre o de su madre. No hay nada más destructivo para un matrimonio que empezar dependiendo de otros. Aquí fue el Señor el que dijo, vete de con tus parientes, vete de la casa de tu padre. Seguramente el padre de Abraham estaba, o la madre de Abraham, allá teniendo injerencia. Oye, ¿por qué Sara? Oye, ¿por qué tú? No, 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 no. Mujeres juntas, solo difuntas. O sea, que mi mamá, que mi hermano, que mi padre. No, ya, eso ya pasó. Tu esposo y tú son ahora la familia. Y tienen que irse a buscar horizonte. Lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Por eso yo les dije, van haciendo la dinámica de ver cómo andan en esos aspectos. No dejar que el tío, que el hermano, que el papá, que nadie puede meterse ahí. Esposo y esposa legislan, dictan leyes. Dios tiene tres poderes. El legislativo dicta mandamientos, dicta leyes. El ejecutivo supervisa el cumplimiento y el judicial castiga el incumplimiento y la violación de su ley. Y el hombre tiene los mismos poderes porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. El esposo y la esposa legislan, dictan leyes para su hogar. Para su hogar. Y si la mamá dice, oye, ¿por qué permites que tu marido, que pues no le va a decir que te importa, ¿verdad? Pero sí, respetuosamente, podrá decir, madre o padre, es mi vida, es mi matrimonio, y no deben tener ustedes injerencia, como ustedes también han exigido respeto de los demás hacia su matrimonio. Esto es importantísimo. Cuando no se respeta esta autonomía, no, pues ya son ahí monigotes, son títeres en manos de los demás, cada quien jala un hilo diferente y les hace ir para allá, para acá, no tienen ninguna estabilidad emocional, ninguna fijeza, ninguna base en su matrimonio. Entonces, esa palabra de la escritura, deja tu patria, deja tu parentela, esto debemos aplicárnoslo nosotros como esposos y como padres para no arruinar
el matrimonio y también el matrimonio de nuestros hijos cuando ya somos suegros. ¿No? Así como exiges respeto para tu matrimonio como casado, debes respetar como suegro o suegra el matrimonio de tus hijos. Casa 2, no casa de 3 o casa de 4 o casa de 5, casa 2, casa de 2. Cuando una pareja se casa, dice la Biblia, por ella dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. O sea que el amor del padre y de la madre pasan a segundo plano y el matrimonio debe darse cuenta que ahora la persona que tiene en su vida más importante es el cónyuge. El hombre sabe que ahora la mujer más importante no es su madre, sino es su esposa. Y esto hay que entenderlo bien, porque esto es algo que a veces lo tenemos bien tergiversado, bien mal entendido. Y con un romanticismo mal entendido, seguimos poniendo en segundo plano al esposo o a la esposa. Y a veces dicen, no, es que yo primero conocí a mi padre. Ah, pues te hubieras quedado con tu padre. Pues, ¿para qué te casaste? El Señor dice, deja la casa de tu padre, deja tu parentela, agarra a tu mujer y vayan al lugar que yo les voy a dar. Abran su nuevo horizonte, es una nueva vida. Entonces, ahí, muy atentos, no poner en segundo plano a la esposa o al esposo. Y nosotros cuando estamos con mamitis pensamos que está bien. Por ejemplo, dice la esposa a veces, mi padre, mi madre, no, ya no son ellos los más importantes, sino el cónyuge. No le faltes al respeto a tu cónyuge. No digas, es que mi padre, mi madre dijo que estaba mejor que hiciéramos esto. No, tú dile. Si oíste consejo, pues no lo vengas a creer como dijo mi padre, mi madre. Oye, ¿qué te parece que hagamos esto? Y si el otro te dice, no, porque lo mejor para nosotros es esto, esto. Bueno, pónganse de acuerdo los dos y no creas que estás traicionando al no atender la disposición que dictó tu padre o tu madre. Ya no son ellos los más importantes, sino el cónyuge para ti. Eso no quiere decir que nos peleemos con nuestra familia, ni que le sigamos dando la imagen de ogro a la suegra. A la suegra, los suegros que realmente no somos latosos, con raras excepciones, ¿verdad? Pues a las mujeres les aplican la fama, ¿verdad? Por comunicativas, otros les dicen chisme, bueno, pues no sé cómo se dice. El chiste es de que hay que amar a nuestros padres, visitarlos y ayudarlos en lo que sea posible. Pero los dos lo vamos a hacer como una sola carne. No vamos a hacer un pleito por nuestras familias, menos aún por un hermano, una hermana, por un tío, etcétera. ¿Cuántas veces nos peleamos por familias y estamos los dos encerrados en un cuarto diciendo, pero tu hermano, tu hermana, tu abuelo, tu padre, con toda esa gente no se puede dormir, sáquenlos de su cuarto y quédense solos, con esa gente se quebra la cama. No metan a tanta gente en sus problemas. El aspecto de deja a tu padre, a tu madre, a tu parentela, a tu tierra, debe quedar bien claro, y en esto debemos ser radicales, y no se comete ninguna ingratitud, que quede bien claro, cuando se solicita a sus seres queridos, claro, en forma caritativa, pero formal, que no intervengan y que respeten las decisiones que se toman en el hogar y que solo competen a los esposos.
De otra forma, van a opinar todo mundo por la facilidad que les están dando de intervenir, de tener injerencia en cosas que no les importan, sino a los esposos. Ahí pues van a empezar a venir problemas y tensiones innecesarias. Ahora miren, dije cuando se va a ayudar a uno de los parientes, pues hay que al papá, que la mamá, no esconder la mano que da. O sea que ahí hasta sintiendo pena y que no se va a enterar mi esposa que le estoy dando a mi madre, o que no se entere mi esposo que le voy a dar a mi padre. No, 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 espérate. O sea, ya no son dos, sino una sola carne. ¿Cuál es nuestra economía? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Hasta qué punto podemos ayudar? ¿Hasta qué monto también? Según nuestras capacidades, pero unidos. Y entonces habrá bendición, habrá alegría, habrá respeto, porque me doy cuenta que me ayudas a cumplir ese cuarto mandamiento en la medida que yo pueda. ¿Verdad? Entonces, eso es también importantísimo. El respeto de los padres, hermanos y demás familiares a, a un nuevo matrimonio debe empezar desde el noviazgo de estos. Un padre, una madre pueden y deben aconsejar a sus hijos, pero sin tratar de cambiar las decisiones de ellos respecto a la selección que hagan de sus cónyuges. Y una vez que los hijos se casan, los papás no tienen por qué intervenir en la vida de ellos. Y si lo hacen, les va a pasar pues lo que sucede a todas las gentes que intervienen, pues ahí intervienen mal porque no es su papel. Es que hay muchas palabras que quiero evitar. Les dicen gente metiche. Están diciendo te estás metiendo donde no debes, ¿verdad? Ahí platican de chiste, pero ni de chiste se debe mencionar porque luego se arraigan esas ideas, pero que cuando se murió una señora, el yerno le mandó poner un epitafio que decía, aquí descansa en paz mi suegra, y con letra más pequeña abajo le puso, y también en la casa todos. ¿Mm? O sea, se murió ella. Miren, le da uno risa, por eso dije que no se deben decir esas cosas, porque se arraigan. Es nada más para ejemplificar que cuando estás mortificando a los demás, en lugar de guardar un buen recuerdo tuyo, guardan una memoria que quisieran olvidar. No hay que hacernos odiosos. Hay que estar atentos a qué solicitan nuestros seres queridos, pero a la distancia. O sea, hay que dejar que nuestros hijos vivan en libertad, que ellos vivan su vida. Otro problema que se le puede causar a un hijo es la sobreprotección cuando estos se casan. A veces quisiéramos comprarles todo y lo que hacemos con esto es quitarle la alegría que causa el adquirir las cosas poco a poco. Así van adquiriendo lo necesario para formar un hogar. De otra forma se vuelven comodinos e inútiles para la lucha en la vida. Hay que recordar cómo empezamos la mayoría de los casados que estamos aquí. O sea, prácticamente sin nada. Pues yo me acuerdo, yo fui muy bendecido por Dios. Llegué a tener 10 empresas muy florecientes, pero empecé la lucha con la bendición de mis padres, abriéndome paso en la vida, y eso sí, entendí bien lo de Abraham, agarré a mi esposa y nos fuimos a un primer destino allá por Chihuahua, en tiempo de fríos y de todo, afrontando vicisitudes, entendiendo que teníamos que abrirnos un destino diferente.
Hay que quitarle la alegría a nuestros hijos de que ellos sean capaces de ir formando sus pequeños, grandes logros para su hogar. Las cosas que vayan comprando con mucho esfuerzo les dan más satisfacción. Si les atiborramos ahí de cosas que les hagan falta, sin ningún esfuerzo. Es como si les dijéramos que ellos no tienen la capacidad de hacer lo mismo que hicimos nosotros. Además hay que recordar la palabra de Dios que ya leímos. Deja a tu tierra, deja a tu padre, deja a tu madre. Hay que ser respetuosos para que los hijos cumplan con eso. Cada pareja debe gobernar su casa. Y en cuanto a los hijos, no es la abuela la que tiene que educar a los hijos. Hay que cuando se casen mis hijos, y yo me voy a hacer cargo de los nietos. No, espérate. Tienen su padre, tienen su madre, ¿verdad? De ellos es su responsabilidad. Ya vas a empezar a tener injerencia. ¿Por qué no le das al niño esto que le hace falta y que esto más allá? Hay que ser cuidadosos, aun con el afán limpio de apoyo. Podemos cometer a veces errores de este tipo. Hay que ser respetuosos. Bien, cuando una pareja es respetada por los demás, sin duda de que cuando les toque el turno, también van a ser respetuosos ellos con sus hijos. No hay peor cosa cuando una pareja se casa que los padres y parientes se metan en sus vidas. Deja tu patria y tu parentela y vete a la tierra que te voy a dar, dijo el Señor. De nuevo les digo, casa de dos. A la injerencia familiar hay que ponerle sus límites. La regla es no inmiscuirse en los hogares de los hijos, pero como dije hace rato, estar abiertos a darles consejo y ayuda cuando ellos lo pidan. Hijo que quiera visitar a sus padres o que los invite, debe ser bienvenidos y atendidos. Pero si quieren ellos vivir solos y no te invitan, déjalos, no los molestes. Lo que no significa que no los amas, sino que porque los amas los respetas. Y también debes entender que si él no te visita, circunstancias tendrá en su hogar para no hacerlo. ¿Mm? Y no por eso te aseguro que no te ama. Pero bueno, ya dije, cada hogar lleva una legislación, entonces no estar, ¿por qué no viene este? Y te voy a poner raya negra si no vienes. Y que eso, terrible, terrible. ¿Dónde está la libertad de los hijos de Dios? Dios te hizo libre y tus padres te ponen grilletes para sujetarte. ¿Por qué no veniste? ¿Por qué tu marido no te deja? ¿Por qué tu mujer no te deja? ¿Qué nos importa a los viejos cómo se manejen los jóvenes? Hay casos increíbles en que los padres han perdido de tal forma la autoridad que cuando tienen algún conflicto con el hijo, le dicen, deja que venga tu abuelita y le vamos a decir lo que hiciste. Gravísimo error es este. Cada familia tiene que establecer sus leyes y sus controles y su autoridad y evitar la injerencia de los demás en los asuntos del hogar. El no hacerlo, no solo crean que es falta de respeto, sino va contra la ley de Dios, que es el que con su sabiduría mandó cortarse ese cordón umbilical de la casa paterna. El que no se equivoca sabe que de no hacerlo la mayoría de los matrimonios fracasaría. Así de sencillo.
Hay que adoptar pues posiciones firmes respecto a los padres de los casados para marcarles su límite y respeto también de nosotros a nuestros hijos, marcándoles su límite. Tomar pues tiempo para meditar esto que llevamos dicho es importante para confrontarnos contra la palabra de Dios o con la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida en esto que estamos revisando para hacer los ajustes debidos y de ser necesario juntarse a dialogar delante de Dios para modificar actitudes que se pueden haber tomado en forma equivocada? Bueno, viendo otro aspecto importante, en el Génesis 12, 7 al 8, dice, el Señor se apareció a Abraham y dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. A Abraham, fíjense lo que va a decir, construyó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Bien, ahí un altar a Dios que se le había aparecido. Bueno, pues esto, el estar agradecidos con Dios y estar viviendo todos los acontecimientos sabiendo que la causa primera de cuanto nos ocurre es Dios mismo, hay que estar viviendo agradecidos y vivir la vida unida con el Señor. Ahí dice que le dijo a tu descendencia dar esta tierra, entonces él edificó un altar a Yahvé que se le había parecido. O sea, de allí pasó a la montaña al oriente de Betel, desplegó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Ahí construyó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Bueno, pues tomando esta cita para aplicarla a nuestro matrimonio, hay que revisar muy bien este aspecto de cómo estamos viviendo nosotros como matrimonio, como pareja, unidos al Señor. Los esposos deben tener un lugar en su hogar para hacer oración. O sea, aquí en este sillón y tú aquí a mi lado, bien, los hijos ahí, sí, un lugarcito ahí en el que más se acomode, donde sepan que es un lugar de reunión para encontrarse con el Señor. Puede ser, ya dije, en la recámara, en la sala, en la biblioteca, en donde se pueda tener los momentos que la pareja haya decidido tomar como prácticas de encuentro con Dios. Los programas que hagan en este sentido deben ayudar a unir más a los esposos y a los hijos y no separarlos como sucede cuando se hacen otras cosas de mundo, que hay diferencias, ¿no? La oración une. La pareja que ora unida permanece unida. Cuanto más oremos, más unidos estaremos. Ahora, no saturar los tiempos de manera que les quite el tiempo de compartir, pues como esposos, su amor y su intimidad. No hay que hacer de la religión un muro que los separe, sino que nos una, igual que nos unimos con Dios, nos unimos entre nosotros, porque estamos unidos con ese vínculo que es Dios, que es amor. Y quien practica el amor está en Dios y Dios está en él. No se sabe dónde empieza el Señor y dónde termina la criatura. Entonces, al practicar la oración y unirnos con el Señor, los esposos se están uniendo también en el amor. Pues este segundo aspecto, también medítenlo. Si de verdad están unidos haciendo oración, si no, háganse este buen propósito y empiecen cuanto antes a señalar el lugarcito donde se van a encontrar
todas las noches, o al mediodía, a la hora que tengan tiempo, dedicando un momento de alabanza y de oración con el Señor. Y van a ver qué bien les va en su vida. Dedíquenlo a cosas tan altas y tan provechosas como la oración en familia y verán qué bien les va. Ahora miren, hay tantos aspectos en el hogar, por ejemplo, la economía del hogar. El Génesis 12:10 dice, en aquella región el hambre se hizo tan terrible que Abraham tuvo que irse a Egipto para establecerse allí. O sea que, si se fijan, hubo hambre en el país y Abraham bajó a Egipto a pasar ahí una temporada, ya que el hambre abrumaba su país. Bueno, pues aquí se nos dice de que Abraham y Sara vivieron momentos de hambre como todos los matrimonios. Hay pruebas de todo tipo y el económico también. Tuvieron pruebas de estrechez, de pobreza. Su país estaba en una depresión. O sea que Abraham y Sara no tuvieron una vida llena de comodidad, de presupuesto abundante. Después sí, llegaron a tener bienes abundantes, pero ahí estaban enfrentando la lucha. Y ahí la recomendación de nuestro Señor, ¿verdad? Y dice que Él tomó, esto es importante, cuando se pasa necesidad en el hogar, es que el que es cabeza del hogar, pues lo es cabeza para todo, no nada más para ser respetado y para dictar leyes y para dictar normas y ser venerado, no. Pues te ganas todo eso porque eres cabeza para todo. Hay que tomar la iniciativa para resolver los problemas económicos como lo tomó Abraham. No fue Sara, su mujer, la que se fue a país extranjero a luchar. Fue Abraham el que tomó la iniciativa. O sea que el hombre debe estar siempre tomando con responsabilidad esa iniciativa. Pues ¿para qué te hizo hombre el Señor entonces? El hombre no nada más es hombre, es hombro. Es esa columna que da fortaleza a la familia. Él debe ser el primero que debe estar buscando la solución a los problemas económicos de su hogar. Claro, se ha vuelto tan difícil la vida que luchan ahora los dos juntos, pero el que toma iniciativa con compromiso delante de Dios debe ser él. Si no, pues, estar a expensas de la mujer, pues mira qué bonito, ¿verdad? Cómo se cambian los papeles. Eso no es lo que acaban de oír que dijo el Señor. Por eso en el rito del matrimonio hay un momento en que el hombre toma unas monedas que se conocen con el nombre de arras y dice, esto es señal del cuidado que tendré de que nada falta en nuestro hogar. Y la esposa las toma y responde, y yo las recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Este esquema debería ser el ideal de toda la familia, de todas las familias. Ya dije, claro, vivimos en una sociedad donde el esfuerzo del hombre solo cada vez menos alcanza, ni basta tampoco a veces para obtener todo lo que necesitamos. En muchos casos, la esposa no solo trabaja también, sino que a veces es la que más gana por las circunstancias de mayor formación académica o por lo que sea, ¿verdad? Pero están luchando no como dos, sino como uno. Ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, ahí deberá acordarse en común el manejo de la economía, cómo se debe hacer, para que no se destruya la paz en el hogar ni la unión de la pareja. Y ya dije, cuidando al hombre de no inhibir el deseo de desarrollo y progreso de su esposa. Hay que estar revisando a la luz de la palabra de Dios cómo debemos conducir nuestro matrimonio y verán qué bien nos va.